Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a las riquezas, a la paciencia, a la misericordia de Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. A todos mis hermanos y mis hermanas llamados y escogidos que están en este bendito camino, le he pedido a Dios para que del tercer cielo nos dé este bendito maná, esta bendita riqueza, esta bendita enseñanza, esta bendita palabra a todos los que venimos con hambre, y concede justicia a todos los que venimos con temor, con fe y con una esperanza de ser redimidos, de ser rescatados de los principios de dolores de parto y de la gran tribulación que no tarda. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiéndole pedido ya que me permita ser un instrumento, un portador de esta bendita palabra, sabiendo también que tengo un pacto con Dios como ministro, y el pacto es ser íntegro, no ser hipócrita, sabiendo que ese es el precio para que el sabio, el que habla, pueda estar dentro de mí y toda la gloria sea para Dios. He pedido también por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los traiga de regreso y los humille, por los que estén predestinados para escuchar esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo, puesto por Dios y no por el hombre. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico, en la India, en Argentina, en Venezuela y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Sigamos con este bendito libro de Génesis, capítulo 7. Vamos a empezar el versículo 2. Estamos aprendiendo sobre la obediencia, sobre el arca, todos los simbolismos que nos maneja Dios como una sombra de lo que iba a venir, y que recordemos que lo que Dios me permite enseñar con simbolismos no viene en una sola cita bíblica. Cuando habla de animales, cuando habla de arca, todos esos simbolismos, cuando habla del templo, todos los simbolismos que hoy representan como una sombra de lo que iba a venir. Bueno, entonces cuando Dios le dijo a Noé que se preparara porque iba a destruir y con un diluvio la iniquidad y la impiedad, recuerde que estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, también proféticamente hoy como una sombra a los que somos rectos, a los que somos crédulos, a los que somos obedientes, y lo que es preparar hoy el arca, tomar mi cruz, a diferencia de los que están en la carne, a diferencia de los burladores, de los hipócritas, que ya vimos todo eso. Espero que no se le olvide esto. Y también proféticamente, ¿quién puede entrar hoy al reino de los cielos? ¿Quién puede entrar hoy al arca en donde nos salvemos, que es la presencia de Dios, que es la diestra de Dios el día de hoy, que es estar en su obra? Bueno, ahora dice en el versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho, su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Ahora, aquí meditemos. Si la bendita palabra nos dice que Dios lo hizo perfecto y bendijo cuando hizo todos los animales, ¿no dijo Dios que hubiera un animal malo? Recordemos que cuando vimos la serpiente, los animales son simbólicos. Un animal malo no hizo Dios. Dios, cuando hizo todos los animales, los bendijo y Dios vio que era bueno. Y si una serpiente es cazadora, así la hizo Dios para su sustento, hermano. Esa es la naturaleza de los animales. El Creador así los hizo. Yo ahorita no me voy a meter en esa enseñanza. Pero entonces, ¿de dónde vienen los animales
sucios, contaminados y los animales limpios. ¿Y qué significa un animal limpio y un animal sucio? Bueno, primero me voy a remontar en el Antiguo Testamento, porque cuando entra el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entra la muerte, entra una contaminación y los seres humanos que no conocían a Dios o que pecaron por naturaleza, fuimos cableados, dice la Biblia, fuimos diseñados los seres humanos para adorar algo. Hasta el escéptico, el que no cree nada, no recuerdo el nombre que se le da, luego se me olvida, los que no creen en ningún Dios, en ninguna religión, tiene un nombre, usted lo debe saber. Los escépticos dicen no creer en nada, pero terminan adorando algo. Fíjese, el ser humano siempre va a adorar algo. Una colección de relojes, el dinero, a sus hijos, a su esposa. Siempre va a ser un Dios. El ser humano siempre tiene un Dios. Siempre. El trabajo. Cuando no se conoce a Dios, un Dios es dar mi vida, poner mi confianza en alguien y darle mi vida. Sea una esposa, un hijo, un trabajo, el gimnasio, sea que sea carpintero, arquitecto, sea lo que sea. Entonces, la adoración, el hacer un Dios, es dar mi vida y poner mi confianza en algo, y eso es hacer un Dios, eso es ser idólatra. Ahora, vuelvo a repetir, hasta los escépticos y los incrédulos tienen un Dios. Algún equipo de fútbol, algún cantante, porque hasta lloran cuando un cantante se muere, lloran cuando un presidente se les va, lloran, y eso es idolatría, bendito hermano, porque pues nosotros tenemos un solo Dios y un solo mediador. Ahora, cuando entra el pecado, también los hombres, bíblicamente, más adelante vamos a ver, que empiezan cuando Dios se aleja, por naturaleza, se buscan dioses de aquí abajo, por naturaleza divina. Y habían muchos, porque Satanás les enseña a sacrificar animales a Satanás. Eso entró desde que entró el pecado. Porque los satánicos, por ejemplo, hacen sacrificios de gatos, de gallinas, de aves, hasta de seres humanos. Hacen sacrificios. Y en la antigüedad, muchos animales también los consideraron como dioses, como el pez. Dagón, por ejemplo, el dios de los filisteos, su imagen era un pez. El dios Dagón, perdón, era una imagen donde le ofrecían peces estripados, peces abiertos. También habían dioses en Egipto del águila y algunas aves que representaban dioses. Entonces, el ser humano empezó a tomar ciertos animales para hacerlos dioses, como el león, también era una representación en algunas culturas, el coyote, muchos animales, ¿verdad?, que en sus culturas, aquí en México, por ejemplo, los mayas, el jaguar, lo consideraban como un dios, como algo, y en todas las culturas, cuando no conocieron a Dios, por naturaleza, agarraron animales y pecado, cuando entró por un hombre al mundo, no nada más manchó a los seres humanos, sino todo lo que Dios había hecho bueno. También bíblicamente nos enseña que cuando Satanás pecó allá arriba, la bendita palabra nos enseña que quedó contaminado. El tercer cielo, que la sangre de Cristo Jesús no nada más limpió en su sacrificio todo lo que Satanás vino a manchar, nada más aquí abajo, sino también allá arriba. Una cita bíblica de animales también en el Nuevo Testamento para poder profundizar. Alguna ocasión en los evangelios, Pedro estaba en una isla llamada Yospe, una ciudad llamada Yospe, no era isla, perdón, que estaba en el mar y estaba en una casa. Y Cornelio, el primer centurión, el primer hombre que Dios convierte del paganismo del mundo
Al cristianismo había un hombre, un centurión, llamado Cornelio. Pedro, antes de que fueran por él, para que fuera a Cornelio, tuvo una visión en la azotea. Dice la palabra que Pedro tenía hambre y estaba en la azotea, y que vio descender un lienzo con toda clase de animales, tanto de aves como cuadrúpedos, y que oyó una voz, obviamente la de Dios, la de Dios, porque tuvo un éxtasis, una visión. Le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, nunca ha entrado nada inmundo a mi boca. Porque de igual manera, en los tiempos de mosaicos, de la ley mosaica, habían animales que estaban prohibidos comer, que eran inmundos. Pero yo le estoy diciendo ya el trasfondo, bendito hermano y bendita hermana, el trasfondo, porque todo lo que hizo Dios en un principio, como lo vimos, a los que van dando un seguimiento, porque ya vimos Génesis 1, todo lo que hizo Dios de animales y aves, vio Dios que era bueno y los bendijo. Entonces, ¿de dónde vienen los animales malos? Cuando entra el pecado. Se manchan muchos animales, pero vamos a acomodar también lo espiritual a lo espiritual, porque yo le acabo de decir la sombra de lo que iba a venir. Ahora bien, ¿qué es el día de hoy la sombra? De que Cristo Jesús y un siervo tiene que meter al arca 7 animales limpios por pareja. Bien, yo era un animal bíblicamente, no porque Dios me haga menos, sino Dios usa simbolismos. Cuando Dios nos habla que éramos animales, pone el simbolismo porque no teníamos nosotros sabiduría, porque no teníamos inteligencia, no teníamos la cabeza de Cristo, estábamos en ignorancia. Y el comportamiento que teníamos, a lo que fuimos creados, era totalmente sin conciencia, sin inteligencia. Entonces, he ahí. Entonces, bien, en el momento en que Dios me llama y me bautiza, en ese momento dejo de ser un animal hiperactivo, un cabrito, y en ese momento me convierte Dios en una ovejita y me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús. Y el arca representa la puerta, como ya lo vimos, del Evangelio, la puerta de Cristo Jesús a todo el que quiera, ¿verdad? Porque hay muchos que no quieren salir del mundo. A todo el que cree. Acuérdese que los insensatos, los que despreciaron, primeramente profetiza al primer pueblo y a todos los que no quisieron entrar al arca. Los animalitos representa los que no éramos pueblo de Dios. Ahora, en el momento en que se nos bautizó, fuimos limpios y entramos al arca. Pero también los animales que no son limpios, ¿quiénes son y en dónde aparecen en la Biblia? La bendita palabra nos dice que muchos son llamados, muchos entran por la puerta del redil, pero pocos son los escogidos. Primera de Juan dice, fíjense cómo dice: habrán oído que viene el anticristo. Primera de Juan capítulo 2 o capítulo 3, creo que es el 2. Habrán oído que viene el anticristo, mas yo les digo que ya estamos en los últimos tiempos, porque han surgido muchos anticristos. ¿Qué significa anticristo? Contra Cristo. Contra Cristo. Eso significa anticristo. Ahora, en 1 Juan capítulo 2 dice: pero yo les digo, hijitos míos, que ya es el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos. Si viese cómo dice: salieron de nosotros, el arca, la entrada. Ahorita les explico. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero esto es para que se manifieste la profecía. Ahora, ¿qué es de que salieron de nosotros? Entraron al arca, entraron por la puerta, les predicamos el evangelio, pero después se volvieron contra Cristo por falta de fe, por la incredulidad, porque fueron engañados, porque vieron a Satanás como un gigante, por las flechas y por X o mangas, que hay muchos motivos por el cual Satanás ha engañado a muchos, y una vez que los engaña y pecan y transgreden el pacto de limpieza y se vuelven como el puerco que regresa al cieno o como el perro que regresa al vómito, entonces dentro de las congregaciones hay anticristos. Salieron de nosotros,
Ahora, duran un tiempo y luego se van, hermano. Pero esto no quiere decir que nosotros permitamos el pecado adentro. Más bien, empiezan a pecar, empiezan a ser hipócritas, y ya sea que Dios les descubra su hipocresía, o ya sea que nosotros nos demos cuenta de su conducta, nos demos cuenta de cómo están transgrediendo los mandamientos después de tener el conocimiento, y los hagamos a un lado. Pero por lo pronto surgen dentro. Entonces, también está profetizando, no todos, aunque estén en una iglesia sana. Lo vemos con Jesús. Judas, fue un animal sucio. Lo vemos también en los tiempos de Hechos de los Apóstoles. Cómo nos manifiestan las cartas y el Nuevo Testamento de muchos que regresaron para atrás y fueron contra. Entonces, esto es principalmente lo que profetiza. Sí, lo que le dije principalmente viene en la Biblia en el Antiguo Testamento. Todos los animales que se usaban para adorar, porque hoy también, cuando yo me convierto en un animal sucio, que ya sería un león, un tigre, un oso, porque un animal limpio que profetiza la palabra es una ovejita, es un asno, es un camello, es un ave del cielo que anida en el árbol. Todas estas simbolismos, estos animalitos, el buey, los representa la iglesia, porque todos estos animalitos tienen simbolismo. La ovejita tiene simbolismo, el buey ara, trabaja, el camello es una bestia de carga que traslada, que lleva agua, es de desierto, que almacena agua. El asnillo, el burrito, es una bestia de carga, que lleva cargas, como Jesús dijo, ¿verdad? Lleven mi carga, mi yugo es fácil y ligero. Si alguien les pide llevar la carga 1 milla, llévenla 2 millas. Pues es la obra, es el trabajo. Todo tiene simbolismo. Ahora, también bíblicamente Dios manifiesta a los lobos, a los cabritos, a los como hiperactivos, como al oso, al león, al tigre, al leopardo, a la víbora, al leviatán, que es el cocodrilo. Son animales que Dios caracteriza para simbólicamente poder discernir entre los dos pueblos, el pueblo del diablo y el pueblo de Dios. El del diablo sabemos que está contaminado por el pecado, por el mundo. El de Cristo Jesús fuimos limpios con su bendita sangre para no pecar más. Bueno, entonces aquí está, dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas. ¿Qué significa el número 7 bíblicamente? Bendito hermano y bendita hermana, el pacto espiritual. El número 6 significa el pacto del Antiguo Testamento en carne, abajo. Los cultos fueron terrenales, los cultos fueron sombra, fueron una preparación. Cuando llega lo perfecto, cuando llega lo espiritual, cuando llega por fe lo que no podíamos ver y llega el poder de Dios en nuestras vidas, viene entonces la espiritualidad, como dice en San Juan capítulo 4. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, y viene un pacto de espiritualidad, viene un pacto de una dimensión celestial. Como dice en Efesios capítulo 1, que nosotros, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, así lo dice, que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ese es el número 7, lo de arriba, lo completo, porque en el primer pacto no vino lo completo, fue una preparación. El 6 es de abajo, el 7 es de arriba. Entonces, aquí está hablando de los espirituales, de los limpios, de los que no pecaron. Y macho y hembra, recuerde que es para que se multiplicaran, para que engendraran. Dice, el macho y su hembra. Dice, todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Ya profetizando, no la apostasía, pero sí, en el principio, la mayoría se mantenía y pocos regresaban para atrás. Cuando Cristo Jesús vino, de todos los cristianos que eran llamados, pocos regresaban para atrás. Hubo un avivamiento, ya ahorita ya no está, ya a través de los tiempos fue menguando proféticamente hasta llegar a la apostasía. Bueno,
Dice en el versículo 3, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Ahora, de igual manera, ¿no? Dios iba a destruir a los animales, iba a destruir todo absolutamente, ya remontándonos históricamente a cómo sucedieron los hechos y también las enseñanzas que tienen, porque Dios iba a destruir animales, iba a destruir todo. Y solamente algunas parejas para no destruir toda su creación, para no destruir todo lo que había hecho, ciertas parejas para que cuando bajaran los primeros hombres se volvieran a multiplicar junto con los hombres, pero siempre con simbolismos, porque también bíblicamente Dios y simbólicamente da la enseñanza de que nosotros tenemos las alas de gran águila, de que nosotros estamos volando, siempre con simbolismos. Bueno, fíjese bien, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, siete parejas de cada género de aves que Dios había hecho. Dice, porque pasados aún 7 días, otra vez el número 7, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y rearé sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 40 días y 40 noches. El número 40, como todos los números en la Biblia, tiene simbolismo, tienen enseñanza, todos los números. El número 40, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos lo deja como una preparación, simbólicamente, porque en 40 días yo no voy a ser preparado, son simbólicos. 40 días duró, o tenemos que durar nosotros aquí en este pacto que Dios nos ha llamado, a todos los que estamos construyendo el arca como Noé, a todos los que estamos haciendo esta bendita obra y no estamos en el mundo, hasta que se me pare el corazón, o hasta que termine, o hasta que me maten, o se me pare el corazón, o termine la obra, voy a ir a reposar. Ahí terminó el 40. Es todo el tiempo de una preparación, de una prueba. Cristo Jesús fue probado en el desierto 40 días. David, antes de ir a pelear con Goliat, 40 días estuvo como una preparación para enfrentar a Goliat. El pueblo de Egipto, cuando fue sacado, 40 días estuvo en el desierto para poder entrar a la tierra de Canaán. Entonces, el número 40 es una preparación, una prueba. Y ya sea de discipulado, como Jesús en el desierto, o ya sea, como estamos viendo aquí, en un ministerio, porque de igual manera, en el momento que usted o que yo alcanzamos un ministerio y terminamos un discipulado, no crea que ya estamos del otro lado, no. Empezamos a hacer frutos dignos y van a venir muchas pruebas para que Dios pruebe nuestra fidelidad como ministros. Y si terminamos, como dijo Cristo Jesús en la cruz, Padre, exhumado es, ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir aquí abajo. También como dijo Pablo, he corrido la buena batalla, ahora me está esperando la corona de vida. Como dijo Pedro, a mí Dios me está llamando, ya terminé mi obra, me espera el reposo. Es los 40 días o 40 años que nosotros estemos aquí como ministros y terminemos la obra, entonces terminamos. O el discipulado también, para alcanzar un ministerio. Entonces, dice, porque pasados 7 días, una vez que suban al arca y se cierre, voy a esperar 7 días. Yo haré llover. El número 7 ya vimos que viene de arriba. Es lo espiritual. Haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Eso fue para reaer a todos y para probar a Noé y a toda su casa arriba. Porque
tenían una obra allá arriba, tenían una obra de alimentar, tenían una obra de que Dios iba a probar su fe, tenían una obra. Dice, y rearé de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Rearé. Aquí está. Me arrepiento de haber hecho al ser humano porque su mente, su pensamiento y su corazón son de continuo mal. Ya aprendimos eso. A los que van dando un seguimiento, bendito hermano, y la ira de Dios. Recuerden, nosotros fuimos creados para una misión, para una obra. Y el Creador de los cielos y de la tierra, que nos dio libre albedrío, y no queremos hacer su obra para lo que fuimos creados, pues simplemente nos rompe, simplemente nos desecha, nos tira a la basura. Y es lógico, los simbolismos que nos pone Dios, las enseñanzas, porque de igual manera, si yo soy una persona que tengo un taller de carpintería, ¿verdad? Y tengo herramienta y se me echa a perder un taladro, se me echa a perder mi sierra, la tiro a la basura y compro otra nueva. No me sirve. Recuerde que nosotros somos servidores y la palabra servir es de servirle a Dios para su obra. Pues aquí vemos la ira de Dios. Acuérdense que Dios nos hizo con un propósito. Dice en el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Le mandó a Jehová e hizo. En la Reina Valera así lo describe. Ahora, ya es la segunda o tercera vez que aprendemos que Jehová era justo delante de Dios, que Jehová era íntegro, que Jehová todo lo que se le mandó hacer, lo hizo. Y aquí que vamos a aprender, bendito hermano y bendita hermana, que si nosotros somos obedientes a lo que les asusta hoy, a los falsos cristianos, de hablarles de integridad, de hablarles de perfección, de hablarles de justicia, de hablarles de una nueva criatura, de hablarles de que tenemos que tener la imagen de Dios y de Cristo Jesús, y de que no podemos practicar, les asusta. Les asusta. No, Dios es amor, la salvación no se pierde, y les gusta que les rasquen el oído. Pero ¿sabe, bendito hermano y bendita hermana, el conocimiento que Dios nos está dando aquí? Que los que son sumisos, los que son obedientes, estos son los que pueden ser salvos, ellos y su casa, nada más. Todos, como dice en Primera de Juan, o más bien no en Primera de Juan, como dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el que dijo no matarás, también dijo no adulterarás. Así que si yo no mato, pero adultero, ya soy transgresor de toda la ley. Porque sus mandamientos no son gravosos, así lo dice. Que los mandamientos que Dios nos dejó es para cumplirlos todos. Ahora bien, era Noé, fíjese bien, de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vamos a ver más adelante y se va a acordar que él empezó a construir el arca cuando tenía 500 años. Eso viene más adelante, lo vamos a ver. Por eso yo le dije, ¿cuánto tiempo duró Noé en hacer el arca? 100 años. Vamos a verlo más adelante. Yo le voy a recordar cuando lleguemos. Pero aquí, recuerde que Noé vivió 900 y fracción de años. Ya lo vimos, ¿verdad? Pero aquí, cuando Noé tenía 600 años, porque si no mal recuerdo, a los 500 se engendró a Sem, a Cam y a Yafet, cuando tenía 500 años. Eso ya lo vimos. Así que era Noé de 600 años cuando el diluvio, cuando terminó el arca, el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. O sea, ya tenía 600 años cuando terminó, porque el diluvio no iba a venir sin terminar el arca. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el diluvio. Ya dijimos que es el mar, la mesa del diablo. También, el que no está edificando, el que no termina de construir su arca, viene un apocalipsis, viene una destrucción. Dice, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, fíjense, por causa de las aguas del diluvio, que es la maldición. Porque hoy también, ¿cómo destruye Dios a los impíos, a los inicuos? ¿Cómo en el Nuevo Testamento dice, hablando de los falsos
representantes que transgredieron la ley de Dios, que dice, a estos les viene destrucción repentina. ¿En dónde les viene la destrucción? Dios los quita o los saca del campo, les quita la resurrección, les quita la vida que es la presencia de Dios y el Espíritu que nos había resucitado, y los deja nuevamente en el mar, nuevamente en el mundo, nuevamente en Egipto, nuevamente en la esclavitud, nuevamente en la muerte, nuevamente en el fango, nuevamente en el hoyo, que es la mesa del diablo. Dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca. Por eso dice Cristo Jesús, salgan de ellos, pueblo mío, toma tu cruz, yo soy la puerta. Porque por causa también, bendito hermano y bendita hermana, de que Dios va a destruir algún día todo lo que es corruptible, todo lo que no es pasajero, por esa causa yo salí y entré al arca, que es el campo, que es el evangelio, que es mi cruz, que es una vida espiritual, salir del mundo. Recuerde que yo alguna ocasión le recomendé una película verdaderamente cristiana, porque hay muchas que no se las aconsejo, que se dicen que son cristianas y no, pero hay una que sí que es la de Peregrino, porque primeramente fue un libro escrito por un verdadero cristiano cuando estuvo preso por el evangelio y escribió este libro, que fue un libro muy vendido en aquel entonces, uno de los libros más vendidos después de la Biblia. Yo le recomiendo, si no ha visto, la película del Peregrino. Hay dos, una moderna y otra que es la primera. Yo le recomiendo las dos, pero más que nada la primera, ¿sí? Ahora, ahí va a haber Peregrino, por eso se llama Peregrino, el libro que escribió, o la película. Peregrino se llama. ¿Por qué se llama Peregrino? Porque, bueno, este varón tiene esposa, tiene mujer, está en una ciudad, está conviviendo con todos, ajeno a la palabra. Le llega una Biblia, le llega el Evangelio, y el Evangelio le dice que va a ser destruida esa ciudad, que va a ser destruido todo, las aguas, que va a ser destruido todo. Y le dice a su esposa y a sus hijos que salgan, y su esposa y sus hijos lo tiran de loco, porque deja trabajo, deja todo y sale. Y no quiso su esposa, se burlaron de él y sale. Con una mochila, sale al bosque, al campo, y se presenta el adversario, Satanás, para tentarlo, que es el discipulado, ¿verdad? Y lo trata de convencer de regresar para atrás. Y dice, ¿por qué estás huyendo? ¿Por qué saliste si dejaste a tu esposa? Y él dice, porque este libro que llevo me enseñó que esa ciudad va a ser destruida y voy huyendo de la ciudad de destrucción. Voy huyendo de la ciudad de destrucción. Y claro que el adversario le empieza a decir que no es cierto, que es mentira, que él va solo, que voltee, y el Peregrino se enfoca, porque también vemos en esa película una iglesia que se presenta, que le da ánimo y dirección a Peregrino. Véala, bendito hermano y bendita hermana, para que pueda entender la bendita palabra más profundamente. Claro, se la recomiendo si usted tiene temor, si no peca, si cree, si es íntegro, porque el pecado jamás va a poderle revelar Dios a alguien con pecado la verdad. Bueno, entonces Noé entró por causa de las aguas del mar, de la mesa de Satanás, del diluvio. Entró Noé al arca. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Cuál es la entrada hoy? El bautizo. El bautizo representa una salida del mundo. El bautizo representa sepultar mi carne, sepultar el viejo hombre, dejar el pecado, apartarme de las aguas y entrar a una vida nueva, entrar a una vida celestial. Eso tiene todas esas representaciones. Ahora, y con él sus hijos y su mujer. Porque ya vimos, ¿verdad? Serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Y las mujeres de sus hijos también, sus 3 nueras. Total 8 personas. Dice en el versículo 8, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, le dijo Dios, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca,
macho y hembra, como mandó Dios a Noé, de 2 en 2. ¿Por qué? ¿Qué representa? ¿Por qué no entraron todos juntos? También hay enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana, hay 2 puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. Por la puerta angosta entramos porque los que creemos en el bautizo vamos a ser pocos. Los que no creemos en la cruz, los que vamos a una congregación disfrazada de cristianos y nos dicen que este camino es de dinero, de poder, que la salvación no se pierde, pues ahí entran, la puerta es ancha, pueden entrar hasta 3,000 animales juntos. De 2 en 2, aves. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Ahora recuerde, ¿quién nos iba a sustentar? Arriba, Dios por medio de Noé. Recuerde lo que ya vimos. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Almacena comida. Yo le dije lo que era almacenar. Todos los simbolismos. La bendita palabra dice meditar, meditar, meditar en este. Y el que no tenga sabiduría, pídala, pero pídala con fe y Dios se la dará. Acuérdese que vimos también, bendito hermano y bendita hermana, que Noé representa hoy una iglesia, como Pedro. Una vez que Pedro terminó su arca y Cristo Jesús iba a la cruz, le dijo, Pedro, ¿me amas? Antes de irse a la cruz, dice, apacienta mi rebaño, a todos los que van a entrar por el arca. Tienes comida, Pedro, te llené la canasta de peces y de pan, apaciéntalos. Entonces, los animalitos representan los discípulos. Noé representa a la iglesia junto con sus hijos, junto con su esposa. Dice, de 2 en 2, y dice entonces, ya una vez que entraron macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Así lo hizo también como mandó, no con desorden. Siempre vemos que Noé lo hizo exactamente como lo mandó Dios, siempre. Ahora dice, y sucedió que al 7º día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Sucedió. ¿Por qué? El número 7 es de arriba. Y lo que viene de allá arriba, nunca dudemos, una profecía de Dios. Porque lo que viene de allá arriba, del Todopoderoso, que es espiritual, que representa el número 7 porque está arriba, nunca vaya a dudar usted de algo que profetice Dios que usted todavía no vea, porque nosotros estamos por fe. Y fe es tener la certeza, la convicción de lo que no se ve y se espera. Y Noé, ¿en qué momento mostró su fe? ¿En qué momento creyó en Dios? En el momento en que Dios le dijo, hazte un arca de gofer, de madera, con brea, porque he dispuesto reaer a todo hombre y borrar a todo hombre de la tierra. Y en el momento que Noé sacrificó y consagró su vida a dedicarse a una obra para salvarse él y su casa, en ese momento creyó en algo que todavía no veía. Y esa es la fe. Bendito hermano y bendita hermana. Y Noé, después de 100 años, de 100 años y 7 días, una vez que a los 600 años subió al arca, entonces vio y se dio cuenta que Dios es veraz, porque empezó a llover cuando entraron al arca. Fíjese bien, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, esto quiere decir en febrero, a los 17 días del mes, 17 de febrero, aquel día fueron, ponga atención, rotas todas las fuentes del grande abismo, o sea, de abajo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Yo le dije que empezó a llover, pero luego le dije que no era una lluvia. Empezó a llover primero, pero después en la ira de Dios. Esto ya no fue una lluvia. Diluvio no es una lluvia. Fíjese bien lo que dice, porque esto no ha vuelto a pasar. Se abrieron los grandes abismos y las fuentes de los grandes abismos, pozos. Ya le dije que en el subsuelo hay muchísima agua todavía. Y en el cielo, no crea que eran gotas, eran cataratas. Usted ya sabe lo que es
una catarata, ¿verdad? Fueron abiertas las cataratas de los cielos y fueron abiertos. Ahora yo le dije, meditemos en la palabra, bendito hermano y bendita hermana. Usted haga la prueba. Ponga en una superficie una bomba de agua que la meta usted al agua, a una cisterna o a una, no sé, a una cubeta, ¿verdad? O un tinaco de 2000 litros. Y una bomba que mueva el agua hacia arriba. Y luego, de arriba, de unos 10 metros, incline usted otro tinaco de 1000 litros para que caiga. ¿Cómo cree que se va a quitar el agua? Con la fuerza de abajo, de la bomba, y la fuerza de arriba. ¿Cómo? Ahora ponga usted y imagínese, ponga un barquito de papel. ¿Subsistirá? No. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo aquí, bendito hermano y bendita hermana? Que cuando uno, con la sabiduría de Dios, construye el templo, construye el arca, a pesar de lo que hay en el planeta Tierra, a pesar de las guerras, de la maldad, de los secuestros, de todo lo que está sucediendo, a pesar de cómo están las aguas ahorita, de que vienen de arriba y que Dios permite y de que hay aquí abajo, nosotros, los que estamos como Noé, arriba del arca, todas estas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor nos mantienen arriba, nos mantienen flotando, nos mantienen en la cruz, nos mantienen en el monte, nos mantienen salvos. Siempre y cuando hagamos con la sabiduría de Dios el camino para edificar en la roca nuestra vida, para edificar y llegar a ser templo de Dios. Yo espero, bendito hermano, que toda esta enseñanza que profundiza Dios le sirva. Entonces dice, ¿verdad? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos, las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra. Aparte de eso, lluvia, 40 días y 40 noches. Yo le dije que eso es lo que duró y claro, para inundar el planeta Tierra. Y bendito hermano y bendita hermana, ¿hay en la ciencia humana algún conocimiento de los arqueólogos, de los que se dedican a estudiar la historia del planeta Tierra? Ellos saben que al principio, antes del diluvio, habían 3/4 partes de agua como lo vimos en Génesis capítulo 1 y había una tercera parte de tierra seca. No habían continentes, no. La tercera parte de la tierra estaba seca y las 3 partes del mar eran pura agua. Pero también la ciencia sabe que hubo ya un diluvio. La ciencia lo da también a conocer. Y en ese diluvio vamos a ver que duraron 100 días las aguas en bajar, pues con la humedad, con toda esa inundación, esa tercera parte de tierra que estaba en seco se desprendió con el agua y se hicieron los continentes que hoy conocemos, como el continente europeo, como el continente asiático, el americano, se hicieron los continentes a raíz de eso. Entonces, sí hubo un diluvio, sí hubo una inundación, y también aquí, lo que Dios permitió como una sombra, me paraliza, me admira el poder de Dios. En aquel entonces físicamente y hoy espiritualmente. Porque todo lo que permitió era una sombra de lo que iba a venir. Entonces, dice en el versículo 13,
En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 nueras de sus hijos con él en el arca. Serás salvo tú y tu casa, los que entren. Ellos, dice en el 14, y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según sus especies. Sabemos que los animales domesticados son los que se pueden domesticar para tenerlos en un hogar, que representa también bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, que yo era un animal del mundo y que esto Jesús me domesticó según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. Vinieron pues, dice en el 15, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, toda carne en que había espíritu de vida. O sea, los animales tienen espíritu de vida, no todos. Pero entonces, ¿qué está profetizando Dios? ¿Qué está diciendo Dios? Porque hay una cita bíblica en el Antiguo Testamento en donde Dios le pregunta, ¿y tú qué sabes? Si cuando muere el animal su espíritu se va para arriba o se va para abajo. Hay algunos animales que tienen espíritu, hay otros que no, como la lombriz, como una iguana. Pero bueno, ahorita no voy a profundizar eso. Ahora bien, pero más que nada la enseñanza recuerde que es simbólica. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 toda carne que había espíritu de vida. Ahora bien, yo era de carne. La bendita palabra nos dice, ahí puede usted leer Romanos 8. También nos remontamos en San Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice a un sumo sacerdote, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, dijo Cristo, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ahora, como ya vimos, entre el primer hombre, Adán y Eva, recuerde que vimos y aprendimos que eran seres espirituales. ¿En qué momento se volvieron seres de carne? En el momento en que Dios se aleja de ellos. Murieron y se convirtieron en seres de carne. Entró el pecado al mundo por un hombre, por el pecado, la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, nos convertimos en carne. Ahora bien, ¿en qué momento Cristo Jesús viene y por medio del pacto, en el bautizo, recibo la primera resurrección? Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección, todo el que cree en mí tendrá vida. En el momento que recibo el pacto, que decido salir del mundo, tomar mi cruz y bautizarme, en ese momento me resucita y me vuelvo un ser vivo y entro a la puerta del redil, entro a esta vida celestial, entro al arca que me protege de la ira de Dios. Bueno, entonces, 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron, como les había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Estuvo abierta hasta que se llenó el arca. De igual manera, sigue abierta, pero va a haber un momento en que Dios cierre la puerta. También lo podemos nosotros concordar con las vírgenes insensatas que escucharon que el esposo no tardaba. Las sensatas se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas querían aceite regalado, no querían trabajar. Y cuando vino el Señor, las insensatas decían, ábrenos, y ya no se les abrió la puerta. Todo con simbolismos. Porque a Dios se le conoce como el Alfa y la Omega. ¿Qué significa Alfa y Omega? ¿Por qué Dios, el mismo Dios, deja este conocimiento en la Biblia? Porque Dios dice,
No dudes que lo que yo principié lo voy a finalizar. Yo soy el principio de una época, de una genealogía, y la voy a terminar. Así como aprendimos en Génesis que el mundo estaba desordenado, que había visto un final también y que Dios vino a poner en orden para empezar una prueba desde Adán hasta el último ser humano que quede. O sea, Dios lo que principió, a ver cuántos hombres se salvan en ese lapso, en esa generación de Adán y Eva hasta el último, ya depende de cada uno. Pero no dudemos que Dios va a cerrar la puerta algún día y esa puerta se va a cerrar no después del arrebatamiento, no. Después del arrebatamiento viene todavía una obra de Dios. Y una vez apocalípticamente que a la iglesia de Dios los decapiten, porque van a ser decapitados en los primeros 3 años y medio de la conocida gran tribulación de los 7 años finales, entonces una vez que fueron decapitados, entonces, ¿qué cree? Se cierra la puerta. Ya no va a haber evangelio. Se acabó la oportunidad. Ya no. Y viene destrucción. Apocalípticamente viene horrible. Bueno, dice entonces: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Muy importante esto. Los que estamos adentro, los que estamos en el camino. El mundo crece, el mundo está como un huracán, ahorita con guerras, con todo lo que hay, está. Pero nosotros, ¿qué cree? En vez de bajar, subimos, porque el crecimiento lo da Dios. Cuando somos obedientes a los que estamos en la cruz, a los que estamos adentro, vamos teniendo un crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y las aguas crecieron y alzaron. Porque ¿sabe cómo crecí yo espiritualmente? Con las pruebas, con el mundo, pero dentro del arca. Dentro del arca. Porque la bendita palabra nos dice que el crecimiento viene después de la prueba. Y las aguas representan el mundo, la mesa del diablo. Y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. ¿Por qué? Hay una alabanza que dice: Satanás está bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies. Y sí, efectivamente en Apocalipsis también dice que nosotros estamos arriba y la serpiente está abajo. Por eso, también, el que Cristo Jesús haya caminado en el mar, aquí está la revelación. Bendito hermano y bendita hermana. Y vinieron los aires, se turbó, y Pedro se espantó y se hundió, porque le espantó el movimiento de las aguas. Y pidió auxilio a Cristo, y cuando Cristo le dio la diestra, Pedro le dijo: ¿por qué no pude caminar como tú, hombre de poca fe? Te falta todavía crecer en la fe. Te falta discipularte. ¿Pero Pedro pudo caminar en el mar? Sí, pero espiritualmente. ¿Cómo caminó en el mar? Facebook, internet, riquezas, dinero, fama, poder, obra del mundo, todo abajo. TikTok, todo abajo de sus pies. Porque hoy estar en el arca y ser elevado, ser un ser espiritual, es que toda la mesa de Satanás está bajo mis pies. Porque yo le digo, bendito hermano, me pongo de ejemplo no para jactarme. A mí la tecnología de internet, el TikTok, las riquezas, la fama, el poder, las obras, los negocios, las riquezas, los pasatiempos, las vacaciones, los juegos que hay, la música, todo eso está bajo mis pies. Y estoy en el arca apacentando. Estoy en el arca haciendo lo que Dios me dijo que hiciera
porque todo eso iba a ser destruido. Dice en el 18, y subieron las aguas y crecieron en gran manera. Profecía, profecía, la apostasía. Porque la maldad está como en los tiempos de Noé. La maldad no estaba tan crecida como estaba cuando Cristo Jesús vino. La maldad, yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, yo tengo 60 años. Yo le puedo hablar de hace 45 años, cuando yo tenía 15, no existía la maldad que hoy hay. No existía la preocupación, el afán, no existía. Hoy estamos ya en una situación horrible. Pero bueno, crecieron de gran manera. También la apostasía, porque Satanás está creciendo. El mal está creciendo y el bien está menguando. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Porque también, ¿qué es que haya crecido el agua? Yo quiero decirle que hace 80, 100 años no había tanta mesa del diablo como hoy. Porque la tecnología, han crecido las aguas. En estos últimos tiempos Dios ha permitido que crezcan las aguas con el internet, con el TikTok, con la tecnología. Como dice en Daniel, y la tecnología subirá de punta cola. Una de las profecías antes de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y flotaba el arca, ya le dije lo que es flotar, ya le dije el simbolismo, con el poder de Dios, cuando somos obedientes, cuando nos sujetamos, cuando hacemos con este instructivo conforme se nos indica. Porque yo hasta el día de hoy sigo flotando en el agua, en la superficie de las aguas. Dice en el 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, mucho, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Dos enseñanzas aquí, sobre todos los montes. Primero, el monte más alto en el planeta Tierra es el Everest. Y no me quiero equivocar, hermano, no, esto que voy a decir no es seguro. No sé si el Everest alcanza los 4,000 o 5,000 metros hacia arriba, o sea, 4 o 5 kilómetros hacia arriba. El monte más alto, porque lo más alto de la Tierra son los montes. No hay cosa más alta que los montes. Ahora, ¿por qué fueron cubiertos? Y vamos a ver, porque fueron cubiertos 7 pies más arriba, eso lo vamos a ver después, le voy adelantando. Fueron cubiertos 7 pies, que son 3,5 metros o 4 metros, arriba de la punta. ¿Para qué? Pues para que nadie se salvara, para que todos se ahogaran, para que nadie dijera, yo me subo a la parte más alta y no me toque el diluvio mangos. Esa es la primera. La segunda, ¿qué representan los montes en la Biblia? Tienen Dios dos enseñanzas los montes. Los montes tienen la enseñanza tanto del Satanás, que es la altivez, la soberbia, como cuando Satanás llevó a Cristo a un monte muy alto y le enseñó y le dijo, vas a ser como le dijo a Eva, vas a ser como Dios, y el fruto es codicioso. Porque un monte representa altivez, representa soberbia, representa riquezas, representa que yo sea como un Dios. También en algunos versículos bíblicos, según el versículo, representa el estar arriba con Dios, el estar alejado del mundo. Pero en este caso, representa a los que se dejaron morder con el veneno de Satanás, como Adán y Eva. A los que quisieron ser como dioses, a los altivos y a los soberbios. La ira de Dios va a destruir riquezas, va a destruir a la gran Babilonia, va a destruir todo, no va a quedar nada. Gobiernos, altivez y soberbia. Los montes representan altivez, representan a los reyes de la tierra, representan a los falsos apóstoles,
representan como los fariseos, que buscaban los primeros lugares, que buscaban las saturaciones en las plazas, que buscaban ser adorados por los hombres. Eso es, bendito hermano, en la ira de Dios no va a quedar nada. Bueno, que había debajo de los cielos, fueron cubiertos todos los montes, dice, 15 codos, perdón, no fueron 7 codos, fueron 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. 15 codos. Ya le dije que un codo aproximadamente mide como 45 centímetros si usted tuvo hambre y lo investigó. Esto quiere decir que más o menos como 6 metros y medio subieron las aguas y cubrieron todo lugar alto. Así como cuando usted se ha ido al mar y conoce el mar y no hay ninguna isla ni nada y usted ve mar abierto, no hay nada que se le vea más que pura agua. Y todos fueron abnegados por la ira de Dios. Dice en el 21, fíjese bien, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y sobre todo hombre. Así, bendito hermano y bendita hermana, murió toda carne. Porque, ¿sabe bíblicamente lo que es inmortal? La inmortalidad es los que somos de espíritu. Esa es la inmortalidad que Dios nos dio. En el momento en que yo recibí la inmortalidad, recibí el soplo de vida, recibí la imagen de Dios, ser espiritual. Y me dijo, no pierdas mi espiritualidad porque ella es eterna. Porque si tú la pierdes, ciertamente vas a ser un ser mortal. Pierdes tu inmortalidad y te voy a destruir. Ahora, recuerde que Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Romanos 8 se lo dejo de la tarea, léalo. Ahí viene una alegoría de lo que es la carne y lo que es el espíritu. Ahora, hay muchos cristianos el día de hoy que piensan que son cristianos y son carnales. Son del mundo, son pecadores, son de abajo, son del mar, son de las profundidades. Les aborrece esta ley, les aborrece el que les hable de integridad, el que se les hable de la cruz, el que se les hable de una congregación, de una consagración. Son enemigos. Les parece dura comer la carne de Cristo y beber de su sangre. Ellos son de carne. Ahora, ellos no son inmortales, son mortales. Y algún día Dios los va a destruir. Y también a los animales, que ya le dije lo que representan los animales también. Bendito hermano y bendita hermana, pues nos faltan unos cuantos versículos para terminar el capítulo 7. Si Dios lo permite, mañana terminaremos. Todavía no llegamos en donde dice que a los 500 años Noé empezó a hacer el arca. Eso viene más adelante. Yo se lo voy a recordar. Les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.